Era una pregunta sencilla y sin complicaciones, y merecía una respuesta sencilla y sin complicaciones, pensó John Montero. ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo con Aaron? Prácticamente estaba susurrándole a su esposa Tracy, con quien había vivido durante 22 años, cuando ella entró en la oscura cocina. Antes de que ella pudiera reaccionar, él la sorprendió encendiendo la luz. Tracy no dijo nada en respuesta, ya que a mitad de camino se dio cuenta de que John aparentemente sabía mucho más de lo que ella había supuesto. Sabía que sería imprudente caer en otra mentira. 5 años, susurró, sin quitar los ojos de la mesa. Y todo el mundo en la universidad lo sabe. Sí, susurró de nuevo. Oh, te has estado acostando con ese tipo durante 5 años y todo el mundo lo sabe, excepto tu estúpido marido. Supongo que eso es lo que debería hacer, ya que confío completamente en ti. ¿Hay alguien más de quien debería saber? El rostro de Tracy reflejó sorpresa. John nunca le había dicho una palabra desagradable antes, ni siquiera cuando estaban peleando. Podía ver la rabia en sus ojos y agradeció que John no fuera un hombre violento. Los pensamientos de Tracy corrían en diferentes direcciones. ¿Cuándo y cómo se enteró John de la existencia de Aaron? ¿Podría haber asistido a la cena de premiación? Para Tracy no tenía sentido, por supuesto, porque John nunca antes había asistido a ninguna de las cenas de premiación universitaria. Pero el momento de este encuentro fue demasiado coincidente. Aún así, no había sucedido nada en la cena de premiación que pudiera revelar su conexión, pensó. John había llegado tarde a la cena de gala. Tracy le había dicho que no se molestara en ir, ya que era solo una cena en honor a varios miembros de los departamentos académicos de la universidad. Tracy trabajó como administradora en el departamento de inglés. El departamento contaba con 5 profesores, un decano asociado, un administrador y una secretaria. Había trabajado en la escuela durante años y este año era su aniversario. Su marido solía trabajar 1 hora más tarde los viernes, por lo que sabía que probablemente él ni siquiera consideraría asistir al evento. Diablos, él no había asistido a ninguna otra cena de celebración en los últimos 14 años, por lo que no pensó que él aceptaría esta cena, incluso si le consiguiera una placa. A decir verdad, ella no quería que él asistiera, pero le contó sobre la cena para que no la acusaran de no mantenerlo informado. No había prometido asistir, pero sabía que estaría allí para honrar el aniversario de su esposa. Pensó que ella disfrutaría mucho la sorpresa. Esto es lo que haces por el amor de tu vida, pensó para sí mismo. El tráfico lo ralentizó un poco y llegó unos 10 minutos tarde a cenar. Casi todo el mundo ya estaba haciendo cola en el buffet y sentado en las mesas, la mayoría por departamentos. John miró para ver dónde estaba sentada Tracy y la encontró en una mesa para 15 personas, ocupada por el departamento de inglés y, como resultó, varios cónyuges. John notó que Tracy estaba sentada entre el vicedecano Jason Peterson y el profesor Aaron McClary. También notó que no había asientos disponibles en esa mesa. Después de pasar por la fila del buffet, se sentó en una mesa al final de la sala, pensando que encontraría a su esposa y la felicitaría después de que recibiera su premio. Como John esperaba, el programa era aburrido, pero finalmente llegaron al departamento de inglés. Cuando llamaron el nombre de su esposa, ella se levantó para recoger su premio de manos del decano, el Dr. Stephen Angelbert. Mientras subía al podio, John no pudo evitar sentirse orgulloso de verse 10 años más joven que sus 46 años. Probablemente pesaba un par de libras más que cuando se casaron por primera vez. A pesar de tener 2 hijos y su cabello castaño oscuro hasta los hombros, acentuaba su piel clara, casi de alabastro. Después de que ella tomó su premio y regresó a su mesa, John se levantó de su asiento y avanzó para interceptarla y sorprenderla con sus felicitaciones. Ella regresó a su mesa antes que él, y mientras se acercaba, John notó que Aaron se levantaba. Obviamente para felicitarla también. Parecía un tipo bastante agradable cuando John lo había visto varias veces a lo largo de los años, y John no pensó en ello hasta que Tracy. El espacio personal de Aaron. Ella colocó suavemente sus manos sobre sus antebrazos y luego lo besó suavemente en los labios. John se detuvo como un hombre estupefacto y se quedó boquiabierto. Nadie en la mesa pareció darse cuenta, tal vez porque no parecía demasiado demostrativo a primera vista. Pero para John, eso decía mucho. Este simple acto era tan íntimo y familiar como si lo estuvieran haciendo un marido y una esposa,
o aparentemente una mujer y su amante de toda la vida. De repente, John se sintió ansioso, con un tic en el estómago. Inmediatamente se dio la vuelta, salió del pasillo, encontró el baño y se salpicó las entrañas afuera. Se limpió y condujo a casa, pensando en todo y en nada durante el viaje de 20 minutos. Eran poco más de las 9 cuando John llegó a casa, así que sabía que tenía unas 2 horas para hacer algunos planes. Tracy debía regresar a casa alrededor de las 11, como siempre ocurría en eventos como este. Y se dio cuenta de que su puntualidad era probablemente una de las razones por las que confiaba tanto en ella, una de las razones por las que había ocultado con éxito su aventura. No hagas nada fuera de lo común y un marido ignorante no sospechará nada, pensó John para sí. Pensar en las cosas desde esta perspectiva ayudó a John a darse cuenta de algo más. Se dio cuenta de que cada vez que Tracy regresaba a casa después de su paseo nocturno, saludaba rápidamente y subía a darse una ducha para quitarse las impresiones del día, como ella lo llamaba. Luego bajaba las escaleras, recién duchada y ligeramente perfumada con su nuevo perfume. Nunca había sumado 2 y 2 para darse cuenta de que probablemente ella estaba ocultando el olor a sexo en su cuerpo. Por supuesto, él y Tracy nunca tuvieron relaciones sexuales esas noches, ya que ella siempre decía que estaba demasiado cansada. Al menos, ella no compartió segundos descuidados con él. Aproximadamente a las 10:55, John sacó una botella de vino tinto del refrigerador y puso 2 vasos en la mesa de la cocina. Se dirigió a la sala de estar, encendió las luces y el televisor, antes de regresar a la cocina a oscuras para sentarse. 10 minutos más tarde, Tracy condujo su coche hasta el garaje y entró en la cocina. Estaba a punto de llamar a su marido cuando de repente se encendió la luz de la cocina. «John», murmuró Tracy. «¿John?» Parecía que se había comido un limón. Señaló la copa de vino y tomó un sorbo de la suya. «¿Por qué, Juan?», él jadeó. «Te amaba con todo mi corazón y pensé que tú me amabas. Criamos a 2 hijos maravillosos. ¿Qué pasó con el voto de hasta que la muerte nos separe?» «Lo siento, John», dijo Tracy en voz baja. «Simplemente sucedió. Sé que suena como, pero es verdad. Cuando él llegó aquí, nos hicimos amigos y luego se convirtió en algo más. En el camino, el decano y luego otros se enteraron. El decano simplemente nos pidió que fuéramos respetuosos con la universidad, y después de un tiempo se volvió normal. Me convertí en su esposa de trabajo en todos los sentidos, y luego dedicamos un poco de tiempo extra cuando pudimos, y eso lo hizo fácil». «Fue estúpido de mi parte confiar en la mujer que amo», se burló John. «Pido disculpas por eso». «¿También te hicieron sentir bien mis viajes ocasionales?», preguntó John con amargura. Tracy se sonrojó y bajó los ojos. John tuvo su respuesta. «Estoy enamorada de 2 hombres», dijo Tracy en voz baja. «Pueden pensar que es imposible, pero lo es. Los amo a ambos y he hecho todo lo posible para nunca lastimarlos. Nunca les ha faltado amor, emocional o físicamente. Siempre he estado ahí para ustedes», exclamó lastimosamente, sus ojos llenándose de lágrimas. «Al menos hasta hace poco». «¿Cuándo se me adelantó?», preguntó John con voz aguda. «En los últimos meses», dijo Tracy con voz temblorosa. «Has comenzado a alejarte emocionalmente de mí, y no has tenido relaciones sexuales por iniciativa propia en mucho tiempo. Haces contactos si yo quiero, pero no inicias. Y cuando hacemos el amor, yo no. Ya no sientes la tensión. ¿Estás pensando en él?». «Aaron ha estado pasando por momentos difíciles con su esposa últimamente», continuó Tracy. «Tal vez me he dejado llevar un poco por sus problemas». «Así que el señor segundo marido también está casado», dijo John con amargura. «Y pasó momentos difíciles con su primera esposa». «Sí», respondió Tracy, mirando hacia otro lado. «Tiempos difíciles». «Supongo que ella no sabe sobre el asunto», John preguntó sarcásticamente. «Hasta donde sabemos, ninguno de ustedes sabía sobre el asunto», respondió Tracy. «Fuimos muy cuidadosos. No queríamos lastimar a ninguno de ustedes». «No», gritó John. «Fuiste muy cuidadoso porque no querías que te atraparan. Al menos sabías lo que pasaría si te atrapaban. ¿Cómo nos atrapaste?». «¿Atrapó?», Tracy preguntó en voz baja, tratando de marcar la diferencia en el futuro. John preguntó en broma. «¿Qué diablos? ¿Hace alguna diferencia? No te atrapé, te delataste». Los ojos de Tracy casi se salieron de sus órbitas. «¿Qué? Llegué unos 10 minutos tarde al banquete de premiación. Tuve que sentarme atrás. Vi el beso». «¿Un beso? ¿Ese besito? No fue nada». «¿Cómo pudiste saber algo de ese beso?», preguntó ella.
Porque no fue demostrativo, fue simplemente un pequeño beso y caricia íntima, exactamente del tipo que hemos compartido miles de veces en el pasado, pero no recientemente, dijo John. Probablemente fui el único en la sala que lo vio. Tracy se sonrojó y tartamudeó, luego decidió no responder. ¿Por qué viniste a la ceremonia de premiación?, preguntó finalmente. Porque vi que nos separábamos y estaba tratando de estar ahí para ti, tal vez para volver a unirnos. Hablando de cosas equivocadas, dijo Tracy en voz baja. Lo siento, John, nunca quise lastimarte. ¿Cómo podemos llegar a algún tipo de acuerdo para seguir adelante?, preguntó Tracy. ¿Avanzar? ¿En serio?, preguntó John en el tono de un hombre en completo shock. Sí. Llamaré a un abogado a primera hora el lunes por la mañana. ¿Qué? ¿No estoy segura de querer divorciarme?, dijo Tracy en voz baja. ¿Qué pasa si no estás seguro de querer el divorcio? Ese es tu problema, porque yo estoy seguro de que quiero el divorcio, dijo John con firmeza. No puedes amar a dos hombres si me hiciste una promesa, y ciertamente no seré el segundo marido. Tal vez necesitemos reducir un poco el ritmo, sugirió Tracy. John, todavía te amo, pero también amo a otra persona. No entiendo por qué tenemos que apresurarnos a divorciarnos. Juan negó con la cabeza. No entiendo por qué me estás haciendo pasar por el malo. Bueno, ciertamente no soy el malo en este caso. No soy el tipo de persona que ha tenido una aventura durante 5 años. John se levantó y vertió su copa de vino casi llena en el fregadero de la cocina. Subió las escaleras hasta el dormitorio con pasos pesados. Tracy fue a la sala e hizo una llamada telefónica. Él lo sabe, dijo en voz baja en su iPhone. Está hablando del divorcio. Escuchó atentamente la conversación al otro lado del cable. No tengo idea. No lo estaba planeando en este momento, dijo en respuesta a la pregunta. Sí, yo también te amo. Tracy colgó el teléfono y se sentó en la sala de estar, bebiendo vino, sin seguir realmente lo que se mostraba en la pantalla grande. Fue a la cocina a buscar un segundo vaso y repitió el proceso. Ella realmente amaba a Aaron, y aunque no necesariamente amaba a John como lo había hecho al principio, creía que todavía tenía fuertes sentimientos por él. Recordó las palabras de John sobre su reciente distanciamiento de él y se rodeó la cabeza con los brazos. En retrospectiva, se dio cuenta de que probablemente John tenía razón. Había estado saliendo más con Aaron en las últimas semanas. Ella y Aaron habían hablado de matrimonio varias veces durante el año pasado. En los últimos meses, Aaron y su esposa durante 17 años habían estado teniendo dificultades, aunque Aaron había dicho que creía que ella ni siquiera estaba al tanto de su aventura. John no estaba en el dormitorio cuando Tracy subió las escaleras. Vio que la puerta de la habitación de su hija mayor estaba cerrada y supuso que John estaba durmiendo allí. Su hija mayor estaba en su penúltimo año en la Universidad de Michigan y la menor era estudiante de primer año en Ball State. Tracy pensó que tener a los niños en la universidad probablemente era algo bueno en ese momento. John estaba cortando el césped bajo el sol primaveral de la mañana. Cuando Tracy finalmente se despertó, salió al porche trasero de su casa y lo observó durante un rato. Cuando él la miró, ella le hizo un gesto para que entrara. Sacudió la cabeza vigorosamente y continuó cortando. Después de permanecer en la terraza durante un par de minutos con las manos a los costados, Tracy se subió a su auto y se alejó. John supuso que se dirigía al supermercado, como solía hacer los sábados, pero no estaba seguro. Sí, y no le importaba. Tenía muchas cosas en la cabeza. Tan pronto como Tracy se perdió de vista, John entró para llamar a sus hijos y explicarles la situación. Ambos quedaron impactados por su declaración, pero John explicó que había presenciado el beso y Tracy había confesado su infidelidad. Los vieron besándose y luego mamá simplemente admitió que se acostó con el chico. La mayor, Katie, preguntó. No fue tanto el beso, sino la forma en que se besaron, como lo habían estado haciendo durante años. Había esa intimidad familiar que ocurre entre un marido y una mujer. Ella rompió mi corazón. Lo siento, papá. Lo siento mucho, dijo Katie. Tracy y John normalmente salían a cenar los sábados por la noche, pero John ya había limpiado y se había ido cuando Tracy regresó de la tienda. No se sorprendió especialmente cuando él no regresó a cenar, pero sabía que no era propio de él ser grosero y no llamar. Finalmente, alrededor de las 10:30 entró en la casa, murmuró algo en dirección a Tracy y subió a dormir a la habitación de su hija mayor.
John se despertó con el olor a café preparándose en la cocina. Bajó las escaleras tambaleándose, con resaca y los ojos inyectados en sangre, y se sirvió una taza. Tracy se sentó en su extremo de la mesa de la cocina y no dijo nada hasta que John se dejó caer en la mesa. ¿Qué tal si ahora actuamos como un par de adultos? Tracy preguntó algo con aire de suficiencia. No he sido muy bueno en eso las últimas semanas, ¿verdad? John respondió con la misma cáustica. Eso es bueno, John. Hemos tenido esta discusión antes. Lamento lo que pasó, pero todavía los amo a ambos. Pensemos en cómo podemos hacer que esto funcione para los dos. No podemos hacer que funcione para los dos, respondió John, porque no puedo hacerlo en absoluto. Juraste delante de Dios y de todos los demás que seríamos fieles el uno al otro para siempre. Rompiste esos votos sagrados, sin mencionar que rompiste mi corazón. Eres tú y tu amante que necesita resolver algo. Me voy de aquí. ¿Puedes desperdiciar 22 años de matrimonio por nada? Tracy gritó. Cometí un error, dijo. Es un error. Una vez sería un error, dijo John. Pero esto ha estado sucediendo durante años. Lo viviste, lo quisiste, tomaste tu elección. No fue mi elección. Ahora puedes ir con él y dedicarle todo tu tiempo, pero no quiero eso. No quiero eso, John dijo. Los amo a ambos, realmente lo amo. Dame algo de tiempo para resolverlo, por el bien de todos nosotros. John gritó, no hay todos en esta ecuación, y ciertamente no hay nosotros. John se dio vuelta y se alejó, dirigiéndose a la ducha del baño principal. Cuando salió y regresó a la cocina, Tracy ya no estaba allí. Ella había dejado una nota en la puerta del baño, pidiéndole que no hiciera nada precipitado hasta que pudieran volver a hablar. Probablemente divirtiéndome con ese imbécil, pensó para sí mismo. Tracy fue a ver a Aaron, pero no hubo relación sexual entre ellos. Supongo que eso significa que nuestros planes simplemente cambiaron, dijo Aaron. Realmente no estaba preparado para eso en ese momento, admitió Aaron. Sé que lo hemos discutido y realmente quiero esto, pero todavía lo amo y no estaba lista para dejarlo ir. En ese momento, tenemos historia, tenemos hijos. Lo he amado durante casi 25 años, y no puedes deshacerte de eso. John lo admitió para sí mismo en su casa. Aunque no estaba demasiado emocionado, en circunstancias normales no podía contener las lágrimas que rápidamente corrían por sus mejillas. Se sirvió un trago de tequila Don Julio y encontró consuelo en el calor que crecía en su estómago. Se sentó a la mesa de la cocina e hizo una lista de las cosas que tenía que hacer personalmente en los próximos días. Sonrió irónicamente para sí mismo, porque la ausencia de niños facilitaba sus planes. Murmuró para sí mismo, el lunes por la mañana. John le pidió a su jefe algo de tiempo personal. Su jefe Stan conocía a John desde hacía más de 15 años, y la única vez que John le pidió tiempo personal fue cuando murieron sus padres. Sabía que algo andaba mal en la vida de John. Por supuesto, el hecho de que John pareciera que no había dormido en días podría haberle dado a Stan una segunda pista. No hay problema con el tiempo libre, dijo Stan. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? John dudó. Luego no pudo soportarlo más y le contó a Stan su historia. Lo siento mucho, John. He estado casado tanto tiempo como tú, así que no tengo ningún buen consejo para ti, aparte de preguntarte si has considerado todas tus opciones, incluida la reconciliación.